Vale, ya estamos. A ver un momentito, ya estamos en directo. Buenos días a todos y bienvenido José Luis Molinero a un encuentro literario muy especial por Hola, muchos buenos días, motivos muchas gracias. y además por ser hoy el Día del Libro. Quería tener ese detalle también con él. José Luis Molinero nace en Madrid, estudia Ciencias Empresariales y Derecho y se especializó en Comunicación y Marketing vinculado con la movilidad, área en la que trabaja en la actualidad realizando numerosas colaboraciones en revistas, libros y medios técnicos y especializados. En 1999 logra el segundo premio en la edición del concurso de cuentos y narraciones breves Ciudad de Dos Hermanas en Sevilla. En 2007 obtuvo una tesis en el primer certamen nacional de poesía José María Calvo y publicó su primera novela La luz del agua. En 2011 La señal del Tuco, su segunda novela, fue finalista en la tercera edición del certamen de novela Ciudad de Almería y su tercera novela Doble vida fue publicada en 2013 con el sello Martínez Roca. En 2020, José Luis Molinero fue responsable voluntario de la Biblioteca Resistiré del Hospital de IFEMA de Madrid. Fue el fundador para pacientes afectados por coronavirus, recibiendo el premio Antonio de Sancha 2020, otorgado por la Asociación de Editores de Madrid por su labor en la biblioteca. Su última novela es La isla de los habitantes sin nombre, que es la que vamos a hablar, y su novela está dedicada precisamente a los pacientes y sanitarios que estuvieron a su lado. Estábamos hablando fuera de cámaras y quiero que sea él el que empiece a contar esa experiencia que tuvo y cómo la creó. Bueno, la experiencia fue, pues como salen las grandes cosas, casi por casualidad. Fueron las propias enfermeras, los sanitarios de allí, los que tuvieron una idea viendo la situación en la que estaban los pacientes. Estaban sin luz natural, estaban sin televisión, sin visitas de familiares y amigos. Entonces, unida a la enfermedad y la incertidumbre que había en ese momento, damos cuenta que estábamos en pleno confinamiento, encerrados en las casas, pues se les ocurrió que ir trayendo, pues traían libros de sus casas, las propias enfermeras, Ana Ruiz, que comenzó por un lado, Mari Guilut, el SAMU por otro, y entonces lo que hacían era ir trayendo libros, así poco a poco. Y entonces la responsable del SAMU Protección Civil, con la que yo había trabajado en años atrás por tema de trabajo, pues me dijo, mira, se nos ha ocurrido esto, se nos ha ocurrido pues traer libros y organizar una especie de biblioteca, pero algo pequeño tamaño, o sea, algo muy reducido, andar por casa. Y si necesitamos a alguien que se dedique tiempo completo a ello, pero es escritor, ¿te atreves? Entonces yo cuando me dijo, ¿te atreves? Se me abrieron los cielos y dije, sí, de cabeza. Lo que no sabemos en ese momento era lo que íbamos a crear. Entonces, a raíz de ahí, pues empecé a hacer un llamamiento por las redes sociales para que pues, las personas, los que quisieran, me pudieran donar algún libro, ¿no? De sus casas, algún libro que a ellos les sobrara o que quisieran cederlo para los pacientes, para que estuvieran entretenidos y pudieran pues evadirse de la situación que estaban viviendo. Lo que no sabemos es que iba a tener una respuesta como la que tuvo, que nos desbordó completamente, porque empecé a recibir miles de emails y la gente eran personas anónimas, particulares, había empresas, había editoriales, todo el mundo quería de repente hacer algo y aportar sus libros y su material para la biblioteca Resistiré de IFEMA. Y entonces, pues para organizarnos, yo con mi pareja, con Mónica, lo que hacemos era organizar recorridos, ¿no? Por las zonas, porque era toda la Comunidad de Madrid. Había gente de toda España que nos quería ayudar, pero claro, llegaba hasta donde llegaba, porque estaba yo solo. Claro, es que menos. Yo cogía el coche por las mañanas, me iba haciendo la ruta que tenemos marcada, llamaba a los telefonillos, me abrían, dejaban los libros en el ascensor y lo recogía abajo para evitar que hubiera cualquier tipo de contacto con los donantes. Entonces, cuando tenía el coche lleno, que era todos los días, me llenaba. Vamos, había momentos en que no había un espacio en mi coche donde no hubiera un libro. Yo ya tenía miedo de que No me lo van a parar. recorres. Y entonces
los llevaba al pabellón del 7 y 9, donde estaban pues, los miles de enfermos de coronavirus, y entonces los iba ordenando en las pequeñas estanterías que íbamos consiguiendo. Al principio eran estanterías, luego conseguimos un mueble un poco más grande, y entonces ahí como podíamos, pues los íbamos colocando, primero de colocarlos por género, o sea, por autores y por hacer todo tipo de clasificación, pero me fue imposible, porque los pacientes en cuanto vieron aquello, al principio lo miraron así con cierto, no sabían muy bien qué era aquello, pero cuando vieron que era como una bola de oxígeno, de aire, un lilla así para salir de su situación, que eso no era nada médico, decían, ¿qué haces tú aquí? Y yo les decía, traeros libros. Claro, no lo entendían. Sus caras dicen, pero tú eres médico. Digo, no, yo soy escritor. ¿Y qué haces aquí dentro poniendo libros? Digo, pues para vosotros. Claro. Es que había caras de asombro. De decir, Claro, de asombro, sí, frente a una situación. Bueno, no tengo obligación. Y tú no tienes ninguna obligación, te metes aquí para donar libros, para otros libros. Y entonces cuando llegaba, pues tenían comité de bienvenida a ver las novedades. ¿Qué has traído hoy? A ver qué has traído. Y entonces pues tenía libros de todo tipo de géneros, cómics, libros de más juveniles, libros más complicados ya. Y tenía hasta peticiones del oyente. La gente, oye, a ver si puedes conseguir este. Recuerdo que me dijo una paciente, a ver si puedes conseguir la Agatha Christie, pero que no sea ni Los 10 Negritos, ni Misterio en el Orient Express, ni... Digo, hombre, vamos a ver, que me están dando libros particulares. Sí, ahí de Agatha Christie le paso lo que haya, pero no me puedes pedir así. ¿No? Primero sorpresa y luego... Sí, no, al final ya te digo, comité de bienvenida o gente que estaba en sus camas y que no podían acceder, pues a través de compañeros o compañeras me decían, oye, para fulanita a ver si tienes algo de tal, y yo se lo llevaba, yo apuntaba los números de las camas, de los controles en los que estaban, y se lo llevaba con un carrito y le llevaba los libros y la gente se sorprendía mucho. Me has dicho antes una frase muy bonita porque te estaba comentando eso, que habrás vivido experiencias muy bonitas y experiencias duras también, pero sí que me has dicho algo antes que ha sido que los libros curan, ayudaron a curar y a recuperar a los pacientes. Así es. Me dijeron los propios médicos, primero que estaba loco por meterme ahí a hacer eso, pero que estaba consiguiendo que los libros curaran a los pacientes, que lo estábamos consiguiendo entre todos. Es verdad que cuando entraron en las circunstancias que os he comentado, pues había una sensación, un ambiente pues de tristeza, de nervios, pues más de hospital, ¿no? De miedo e incertidumbre hacia el futuro. Y yo no me quiero colgar ninguna medalla para mí o a mis compañeros, pero es que pasamos de eso a ser como una familia. O sea, la gente empezó, se conocía, se relacionaba, iban cogiendo confianza, iban animándose unos a otros. A las 8 de la tarde sonaba el aplauso que se hacía afuera en las calles, se hacía en todo el hospital con la canción de Resistiré, del dúo dinámico. Y entonces la gente hasta bailaba, hasta se ponía a bailar. O sea, es que fue muy emocionante. Cada vez que alguien le daban de alta, todos sus compañeros le aplaudían y algunos me decían, es que me vas a matar, pero me da miedo, me da pena irme. Y decía, ¿cómo te va a dar pena irte de un hospital? Entraste medio muerto casi, con insuficiencia respiratoria, que no podías, y ahora te vas y con un libro bajo el brazo. ¿Y cómo te va a dar pena? Dices que, qué ambiente, qué familia, todos han portado conmigo genial. Final, claro. Se formaría como una familia, claro. Totalmente, una gran familia, porque ahí había pues, más de 1000 personas y enfermos, sanitarios, el escritor de la biblioteca. Sí. Y fue muy bonito. O sea, fue una experiencia de las más bonitas, la más bonita que he tenido en mi vida, las más enriquecedoras. Sí, la verdad es que sí. Y en ese momento, estando allí, es cuando surge escribir La isla de los habitantes, sin nombre. Pues sí, porque, a ver, ellos me pedían todo tipo de género, porque hablábamos de libros, pero, por ejemplo, había personas que venían y decían, mira, es que me han traído directamente desde el centro de salud, le diagnosticaron COVID y les derivaban directamente al hospital. Entonces, no tenían nada, iban con lo opuesto. Me decían, es que no tengo gafas para leer. Entonces, hice un llamamiento para gafas y gafas Loring,
Afelú o multiópticas, Sí, todas las... nos trajeron cantidad de gafas y entonces teníamos gafas de todas las graduaciones para todo tipo de Qué lector. bonito. Sí. Pues que es que hay luz natural y por la noche nos cuesta dormir, conseguimos antifaces artesanos, conseguimos revistas, conseguimos pasatiempos, material de librería, papelería, bolsas de tela para que puedan guardar sus cosas. Es que al final No, eso fue barajas, conseguimos cartas y entonces los veías ahí jugar a echarse una partida de mus entre cama y cama, se claro. echaban una partida de mus a las cartas. Es que al final eso fue una pasada. Sí. Y Y el entonces, libro, sí. cuando ellos supieron que era escritor, me dijeron, pues trae tus libros. Entonces yo llevé algunos de mis libros que tenía ya publicados y volaban. Ese es tu libro, ese es el tuyo, espera, espera. Dedícamelo, este me lo quedo, este me lo quedo. Y entonces me dijeron, oye, ¿por qué no escribes tú un libro? Dice, mira, a mí me gustan historias románticas, historias así pasionales, de esas que te cogen, te encogen el corazón. Yo te decía, pues a mí de aventuras, de misterio, de thriller. Sí. Entonces, son los libros que a mí me gustan, porque me gusta escribir lo que me gusta leer. Entonces, lo que me gusta leer, pues lo escribo. Y con un poco de todos esos ingredientes, es una novela con muchos géneros en una, porque tiene historia, tiene trama, tiene intriga, tiene amor, tiene, no sé, es un compendio Sí. de estilos que por eso gusta a casi todo el mundo que lo lee. ¿Por qué? Porque todos encuentran algo que les guste de sus géneros favoritos. Y entonces con ello empecé a tomar notas, cuando estaba ahí tomaba notas de ideas que me iban viniendo y luego cuando ya se cerró el hospital, pues esas notas empecé a desarrollarlas, a investigar y a componer la novela que terminé pues a finales de año aproximadamente. Sí, yo me llama la atención que, bueno, el principio del libro empieza muy intenso porque, bueno, estamos en una isla, para ubicar a la gente, nos encontramos en una isla y en el año 1862, en el... 1962. Perdón, pues no sé por qué lo tenía aquí apuntado mal. 1962 y un hombre se despierta con la mente en blanco, con una pulsera en la mano derecha y no recuerda nada. Yo cuando empiezo a leer eso digo, madre mía. Sí, el comienzo es fuerte. Yo Sí, quería pues eso, que reunir todo lo que hemos hablado en una escena impactante. sí, Entonces el protagonista se despierta desnudo en una isla desierta que no conoce nada, no hay más habitantes, sin memoria, sin ningún tipo de recuerdo, y dice, ¿y ahora qué hago yo aquí? sí, ¿Cómo he llegado? Si me encuentro a alguien que le digo, que le explico, sí, imagínate la incertidumbre que puede tener el protagonista. Es también un sí, poco una alegoría de la incertidumbre con la que entraban muchas veces en IFEMA los pacientes y luego como poco a poco iban cogiendo esa confianza, iban superando, ¿no?, a sus adversidades e iban sanando y curando, ¿no? Entonces también quería hacer un poco el paso desde el principio del momento de incertidumbre inicial, de estar un poco perdidos, a luego cómo van evolucionando. sí, porque he visto que hay muchas partes del libro que yo creo que hacen referencia a lo que viviste allí. Sí, lo que estabas comentando ahora. En un momento determinado aparece, bueno, desde el principio sabemos que los personajes no tienen nombre, que luego lo comentaremos, que esa parte me ha encantado también. De momento aparece una mujer a su lado, que están los dos desnudos, y esa parte es que me ha recordado mucho a la historia de Adán y Eva. Parece que se encuentran y se empiezan a conocer. Y, y bueno, ¿y qué ocurre cuando las sensaciones de lo poco que necesitamos para sobrevivir, porque ellos están muy agobiados con que están desnudos, la situación de encontrarse un hombre y una mujer y se encuentran desnudos y no tienen ni para vestirse ni para comer, pero en el momento en que eso se resuelve, como que ya se relajan y dicen, vamos a disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Claro, no, a ver, no podemos hacer nada, no nos conocemos, no sabemos si tenemos familia, hemos encontrado sustento, tenemos comida, tenemos ropa, al fin y al cabo estamos en un sitio paradisíaco, no podemos hacer nada más, pues encienden la típica hoguera, que ven sus señales en la arena, por si pasa algún avión o por si hay algún barco próximo, y en un momento dado pues deciden disfrutar de lo que tienen.
Entonces hay un momento en el que sí, que es muy idílico, Sí, pero sí. luego se complica la historia, claro. Sí, sí, la verdad es que sí. Y lo poco que necesitamos para, si hubiera sido la novela con ellos dos, no sé cómo se hubiera desarrollado, me encanta cómo sigue, pero lo poco cuando empiezan a disfrutar, sí que al principio sientes el agobio que sienten los personajes, porque yo lo sentía leyéndolo, pero en cuanto pueden vestirse y pueden comer algo, como que dicen, ahora vamos a disfrutar, no recordamos nada, no sabemos quiénes somos, pues vamos a disfrutar. Y ahí me venía el pensamiento ese de lo poco que necesitamos Claro, para tomar una actitud sobrevivir a veces. pragmática, ¿no? Sí, Decir, si las cosas tienen solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tienen solución, pues ¿para qué preocuparse? Tenemos lo que sí, tenemos, ¿de qué vale pues comerte la cabeza o sufrir? ¿O has hecho todo lo posible por cambiar la situación o por pedir ayuda? Sí. ¿Qué te queda? Pues esperar. Puedes estar esperando y desesperado o puedes esperar bueno, disfrutar la compañía de un hombre, de una mujer, eh, en un sitio paradisíaco donde no te falta de nada. Pues ese comienzo, claro, ahí son muy, muy pragmáticos, como digo, muy prácticos. sí, sí. Bueno, me sorprendió también que la novela estaba escrita, empezamos así la novela y luego empieza a estar escrita a modo de diario, que ahora contarás. Y, y bueno, y en principio son dos personajes, pero de momento aparecen otros que les dan el mundo al revés. Y averiguamos que estos personajes vienen asociados a un proyecto de investigación de la CIA, ¿no? Corrígeme si me equivoco en Sí, sí, algo, no, en el sin que hacer spoiler, pero luego, sí, claro, todo tiene una explicación, ¿no? Entonces, no sí, son los únicos, aparecen otras personas en determinadas circunstancias y no todos son tan amables o todo es tan idílico, todo lo contrario. Pues igual que en toda sociedad aparece gente de toda clase y condición y que cambian totalmente la convivencia y la situación y sí, se vuelve mucho más complicado, unido a la incertidumbre de no recordar cómo habían llegado hasta allí y sí, las sospechas entre unos y otros de tú tienes algo que ver, tú llegaste primero, sabrás algo, porque tú esto descubres cosas entonces la relación se va complicando mucho y sí, aparece también la CIA y sus experimentos, que es todo verídico, de aquellos años, los años 60, después de la Guerra Mundial, la CIA desarrolló una serie de experimentos y uno de ellos era derivado o dedicado a la memoria, ¿no? Investigaba la memoria de las personas y su capacidad de manipularla. Hasta ahí podemos decir, hasta ahí podemos leer, sí. Me ha encantado los nombres, creo que eso sí que lo podemos decir, ¿no? sí, sí, sí. Los nombres que se ponen ellos mismos asociados a la naturaleza y aún, ahora los contarás tú, asociado a la naturaleza y al carácter de cada uno de ellos. Si quieres comentar un poquito eso. Sí, pues como llegan y no saben nada, pues cuando están los dos primeros, el hombre y la mujer solo, pues, pues ¿cómo nos llamamos? Pues en vez de llamarnos Pepito y Juanita, pues nos vamos a poner nombres. Entonces estaban viendo el sol, pues mira, pues yo me pongo Sol. Ah, vale, genial, pues mira, es muy bonita así en el entorno. Y dice, pues yo me voy a poner Luna. Entonces así es como empieza la tradición, digamos, de la isla y el resto de personajes que van surgiendo, pues van cogiendo nombres les parecen, ¿no? Para poder llamarse entre ellos y tratarse. Y por eso que cada uno coge un nombre pues, relacionado con su perfil y con sus Sí, rasgos, ¿no? Y encontramos, claro, desde un astro, estrella, y luego pues un océano, tipo muy, sí, muy malo que aparece por allí, que se llama Océano, la fuerza del sí, océano y la rabia, sí, y otro que es muy civilino, es una persona muy, muy poco de fiar, y se pone Roca. Es como, sí, sí, todos tienen sí, su nombre, es como su sí, me ha identificación. parecido ahí idílico los Sí, nombres, sí. sí. Además, a través de los personajes, como que conocemos el mundo interior de las personas, porque como cada uno es de su padre y de su madre, pues conocemos un poco. Aunque luego están más relacionados de lo que pensaban. O sea, Sí, luego resulta que exactamente. son personas que no son tan desconocidas entre ellas, pero como no se acuerdan de nada, pues no pueden,
no les vale de nada sus vivencias anteriores. Y es un poco lo que yo quería recoger, el espíritu de la novela, y era saber o contrastar si en una circunstancia de ese tipo, de pérdida de memoria, las personas son capaces de recordar de alguna manera con el corazón. Es decir, una lucha entre la cabeza y el corazón, la razón y los sentimientos. ¿Prevalecen sentimientos cuando dos personas han perdido la memoria y no recuerdan nada? ¿Saben si se han amado, si son dos personas enamoradas, siguen sintiendo ese amor aunque hayan perdido la memoria? ¿O si sienten odio? Hay dos personas que se sienten que se odian. Si pierden la memoria pueden llegar a ser amigos y no pasa. Entonces, ese era el juego que quería yo plantear también dentro de esas escenas. Sí, además tengo aquí apuntado que a través de la novela se hace reflexionar también sobre los errores del pasado, de si pudieras cambiar, ¿no? De las nuevas oportunidades, de que hay que vivir la vida, cómo vivir el momento y si puedes corregir algo es como una segunda oportunidad, como decir, reseteo la mente y claro, en ese caso la tienen ya reseteada. Entonces, sí, exactamente. pero claro, tenemos el carácter que tenemos de intrínseco, nacimiento, ¿no? Genético. Y en otras circunstancias, el que era malo se comportaría como bueno o sigue siendo malo porque ya lo lleva dentro. Sí. Y si puedo empezar de cero, si puedo elegir, ¿cómo me gustaría ser? Vuelvo a empezar tu vida, pero de la manera que te gustaría. Uf, a Sí, ver, sí. ¿cómo lo haces? Pues soy un poco avaricioso, pues voy a ser mucho más generoso. O soy no sé, soy una persona que pierdo mucho el tiempo o tengo muchos vicios, a ver si consigo en esta nueva vida, pues no tener. Es que, claro, las La verdad personas. es que transmitir eso en escrito es complicado, ¿eh? Lo veo yo complicado y lo has hecho muy bien, la verdad. Porque además sientes lo que sienten ellos Sí, y me es gusta hacer muy... personajes muy humanos y que tengan sus Sí. propios, hacen sus reflexiones, que sea también el interior, no solo el exterior de las personas. Me gustan personajes vivos, personajes humanos y con sentimientos y que el lector pueda conocerles de verdad los personajes, que no se quede solo en una capa superficial, porque entonces entenderás mucho mejor el por qué actúan, cómo actúan y, y así me parece que queda todo mucho más completo. Sí, además como las casualidades, ¿no? Y de que las casualidades no existen y que todo sucede por algo. La oportunidad que Efectivamente. tienen ellos de... también tengo que comentar la época histórica que citas en la novela, que estamos en la época, bueno, se nombra la caída del muro de Berlín, las vísperas de la Guerra Mundial y Fidel Castro con la crisis de los misiles. No lo dices, pero se intuye, ¿no? Que es esa Sí, sí, época. no, o sea, Sí. los protagonistas que están en la isla no saben en qué momento están ni en qué lugar están o lo que está pasando en el exterior. Pero en el exterior está pasando pues uno de los momentos históricos más importantes que ha vivido la humanidad y que muchas veces no nos damos cuenta de que estuvimos a punto de tener la Tercera Guerra Mundial, que hubiera sido la primera guerra nuclear. Es decir, en esos años, pues los Estados Unidos descubrieron que la Unión Soviética de Khrushchev estaban colocando misiles en el territorio cubano que apuntaban directamente al territorio norteamericano. Es decir, que podían llegar al territorio estadounidense. Entonces hubo unos momentos de escalada de tensión increíble en el que no se sabía cómo iba a acabar aquello, pues con amenazas de un lado y de otro. Y de hecho, la Unión Soviética, alentados por la Cuba de Castro, derribaron un avión espía norteamericano, un U-2, y entonces la tensión creció hasta puntos de que estaba la humanidad, pues eso, expuesta totalmente a una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Gracias a Dios, a pesar de que Fidel Castro animaba a la Unión Soviética a iniciar una guerra, pues gracias a Dios, tanto el presidente norteamericano, que era Kennedy, como el presidente de la URSS, que era Khrushchev, pues llegaron a un acuerdo in extremis, sin contar con Cuba, por lo cual pues la Unión Soviética retiraba los misiles de territorio cubano y Estados Unidos se comprometía a no invadir la isla.
Nos salvamos. Fue la primera ocasión en la que se decretó el estado de alarma nuclear en Estados Unidos, el DEFCON 2, que se llama, y aquello dio lugar a que desde entonces, tanto el famoso teléfono rojo, que tanto en el Kremlin, en Moscú, como en Washington, pues los dos presidentes tienen un teléfono con una línea directa del uno al otro, para evitar Sí. situaciones de este tipo. Imagínate las consecuencias que hubieran tenido para la Tierra, para el mundo entero. Entonces Así es. nuestros personajes se encuentran en ese momento histórico y sin saberlo, por ejemplo, ellos son testigos de la caída del avión U-2, pues ellos Es lo ven. verdad. O sea, que les sitúo dentro de un contexto histórico real, de hechos reales y con personajes reales y entonces se mezclan con todo eso y me parece que es muy ¿Cuánto curioso. tiempo te ha llevado la documentación de esa parte? Pues bastante, Bueno, bastante, pero es que es una parte muy enriquecedora. A mí me gusta sí, mucho la parte de documentación y de investigación, porque la historia te va dando hilos y te va dando pautas que te animan a que la novela pues siga continuando y se ramifique y descubra nuevos caminos. sí, Y es una parte muy emocionante. Pues descubrir, por ejemplo, pues cómo se llamaba el piloto del avión, dónde cayó exactamente, si se salvó o no se salvó, cómo reaccionaron los americanos, cómo reaccionaron los cubanos. Entonces, nuestros personajes están ahí y sí. entonces, sin recordar nada de su pasado, te encuentras en una situación prebélica, no sabes qué hacer. Es que a los pobres algo pasa por muchas cosas. Sí, los tienes ahí abandonados de la mano de Dios. No, Y no, encima, ahí está la trama. Si no están sí, en una situación, sí. la trama tiene que continuar el espectáculo. Es que además es una novela que la coges y no puedes soltar. Ya al principio te deja ya ahí enganchado porque dices, madre mía, ¿cómo va a acabar esto? La verdad. ¿Quieres hablar un poco de Alejandro? Porque me llama la atención que sí que pones personajes reales de la historia, como has comentado, y los personajes estos de la isla que nadie sabe quién son, porque se ponen nombres relacionados con la naturaleza, pero sí que dices un nombre que es Alejandro, que es muy importante también en la La novela. historia transcurre en dos épocas. Comienza con el diario de uno de Sol, que es el primero que Sí, llegó a la isla, y va escribiendo en un diario pues todo lo que va ocurriendo en la isla. Y claro, cuando ya salen de la isla, pues ahí se pierde un poco, ¿no? Porque ya cada personaje pues, bueno, pues tiene sus propias vivencias. Y la segunda parte de la novela pues comienza con un tal Alejandro, que es familiar de Sol y que es el que retoma la historia y la lleva hasta nuestros días. sí. Por eso la historia tiene que estar situada en ese momento histórico, porque yo quería que en la línea del tiempo llegara hasta la actualidad, porque me interesaba mucho. Entonces Sí. fue también la propia historia que me llevó al momento histórico en el que se situaba, me llevó al lugar físico donde se desarrollaba, digo todo. Y entonces Alejandro es el que nos acompaña desde la mitad de la novela más o menos hasta el presente y también viviendo en un contexto histórico real, vamos, que llega hasta las últimas elecciones estadounidenses antes de las de Biden, es decir, cuando hasta Donald Trump. Sí. Eso es. Bueno, la última parte de la novela, sin desvelar mucho, lo dedicas a Madrid, ¿no? Tiene tres ambientaciones, tres Sí. ambientes. Lo que es, bueno, la isla, Cuba, Washington y Madrid. Y la acción pues finaliza en Madrid, que es donde me gustaba también que no todo fuera en el extranjero, sino que también fuera Madrid una ciudad con su protagonismo. Yo soy de Madrid y es verdad que invento mis novelas siempre fuera en otros lugares. Y me gustaba que acabara en Madrid y el personaje de hecho nació en Madrid, Alejandro, y es aquí donde se desarrolla la última trama hasta el final. Sí, sí. Bueno, tengo aquí varias frases apuntadas que me han encantado, que he ido sacando conforme leía, que siempre me gusta sacar frases ahí que ponéis, el camino te viene ya marcado por las elecciones de tu pasado, hay que aprender a vivir disfrutando lo bueno y aceptando lo malo, sin riesgo no hay dolor, pero tampoco felicidad, la vida no es tan larga, sino un cruce de caminos, una sucesión de historias que te llevan al fin
al final predestinado al que te corresponde y el que llegarás por mucho que intentes escapar de él. La conciencia es el juez más despiadado, implacable e impertinente que uno se puede encontrar. Un golpe de mala suerte puede hacer que todo cambie de un día para otro y nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva manera de ver las cosas. Todas Ujú. esas, hay muchas más, pero es que esas las extraes de mitad del libro y te encuentras con esas joyitas por ahí. Sí, Sí. porque los personajes se encuentran en disyuntivas que tienen que tomar decisiones y que tienen que... Y me gusta lo que hemos comentado antes, que ver cómo reflexionan para tomar las decisiones ante los hechos que les ocurren, porque Alejandro también, que estamos hablando de él antes, le ocurre tener una vida totalmente resuelta, una vida plácida, pues la manera de ver la vida cuando tienes todo asegurado y todo encauzado, tienes trabajo, tienes tu estatus, tu posición, tus amigos, pues parece que lo tienes ya todo, que está todo hecho y de un día para otro se te puede caer. Y entonces, ¿qué haces? Tienes que volver a empezar de nuevo sin nada de lo que tenías antes. Y entonces, pues sus propias reflexiones pues son las que también se pueden leer dentro del libro. Bueno, aquí tengo otra reflexión que no sé de dónde cogí, pero que ponía, creo que de tu perfil de Instagram o alguno de eso. Hace 60 años del intento de Estados Unidos de desembarcar en Cuba con exiliados entrenados por la CIA para derrocar a Fidel Castro. La historia hubiera sido otra. ¿Crees Efectivamente. que la historia hubiera sido otra si no hubiera ocurrido eso? Claro. Mira, ten en cuenta que en la Guerra Fría entre dos naciones que están geográficamente separadas, pero que se centraba en Cuba, que Cuba es una isla que está muy próxima a Estados Unidos. Entonces, y claro, hubiera cambiado mucho la historia si Estados Unidos, porque Cuba al principio pasó de un régimen capitalista, prácticamente pues se dedicaba a los hoteles, a los casinos, todo el mundo llevaba productos americanos, los coches que todavía vemos son de aquellos años en los que era prácticamente una colonia americana de los años 50 y primeros de los 60, pasaron de eso a ser un satélite soviético en una zona muy próxima a los Estados Unidos. Entonces eso cambió el orden mundial. Si los Estados Unidos hubieran conseguido invadir Cuba, hubieran continuado pues siendo lo que era. No sabemos si mejor o peor, pero era otra cosa. Y los cubanos, sin embargo, con la revolución de Fidel Castro y luego salvando el capítulo que me comentabas de Bahía de Cochinos, donde consiguieron expulsar a los norteamericanos que venían a derrocar a Fidel, pues encontraron que una sociedad totalmente distinta, una sociedad comunista, donde el culto estaba prohibido, donde todos los productos norteamericanos se fueron cambiando por productos soviéticos que curiosamente estaban adaptados y fabricados para un entorno climático como es el soviético. Es decir, máquinas, coches, electrodomésticos, pues no es lo mismo lo que tiene que aguantar con el frío siberiano, con el frío que hace en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética, al tiempo y al clima de Cuba. Entonces era muy curioso ver a cubanos con un calor inmenso llevando ropa rusa, con un calor increíble, Sí. o que los electrodomésticos se estropeaban porque no aguantaban las condiciones de humedad y de calor que tenían en Cuba. Entonces todo lo que tiene el americano, de buenas a primeras, de un día para otro, pasó a retirarse y a quedarse todo lo soviético. Entonces imagínate los cambios también en esas personas con el carácter que tienen los cubanos mezclado con la sobriedad que tienen los soviéticos. Es una mezcla tremenda. Sí, Ellos que son sí. todo vida, son pasiones, el Sí, baile, se refleja mucho también eso y en de la novela. repente meterles un régimen soviético que es austeridad, que entonces la manera de llevarlo es muy curiosa. Entonces también me documenté mucho para enseñar cómo fue los primeros años de esa sociedad, de esa transición entre el capitalismo y el comunismo en las mismas personas y con su carácter intrínseco, claro. Sí, me gusta también cuando estás en la época de Cuba que haces mención a la literatura del siglo de las luces y Alejo Carpentier. Me gusta Sí, mucho cuando hacéis eso los escritores de hacer, equiparar ahí las novelas o algún momento de la literatura importante.
para... Claro, claro. Obviamente, como escritor, si está ambientado en una determinada época y mis personajes pues tienen acceso, pues tengo que aprovechar los autores y las tendencias que había en ese momento. Entonces, además le da realismo a la novela, ¿no? Poner la música exacta que estaban escuchando en aquellos años o la literatura que se vendía en este caso en Cuba, ¿no? En aquellos años, con la verdad que has dicho. Sí, Y, y sí, son detalles que me gustan mucho tener. Me gustan mucho los sí, detalles. Soy muy detallista sí. con escribir las novelas y Sí, escribir los es que eso es personajes. lo que al final te hace ahí quedarte. Bueno, sin comentar cómo fue el final de la novela, creo que te costó un poco escribirlo, ¿no? Porque lo comentas un poco en el epílogo, lo Sí, difícil que fue escribir. sí, es que a veces la propia novela te pide un final para cerrar el Sí, círculo. Entonces muchas veces no es el final que tú tenías pensado en un principio. A veces se escribe el final antes que el comienzo incluso, pero en este caso no. En este caso el final que se ha predestinado eh, como que faltaba algo, ¿no? Como que había flecos sueltos y me vi obligado por las circunstancias y por la propia novela a finalizarla de una manera que no, no era ya, la que quería y que creo que también es impactante el comienzo y es impactante el final. También lo que sí, quería es que sí, no hubiera descanso en ningún momento para el lector y mantenerle en vilo durante toda la novela. Y entonces, pues al final, pues tuvo una nota de autor un poco así sí. cómplice con el lector. Sí, Eh, porque además animas a los lectores a que compartan contigo las... No sé si ponías tu email o no me sí, 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 acuerdo ponía, bien, sí. ponía, no sé si mi Sí, perfil de redes sociales y también mi sí, email, porque me encanta, pues eso, comentar sí, lo que he escrito. interactuar, claro. Te cuenta Sí, que escribir es un acto privado, es un acto íntimo, que en soledad, y cuando tus personajes son como tus hijos, pues los creas tú a tu imagen y semejanza como tú consideras que deben ser. Y entonces, cuando todo eso lo dejas plasmar en el libro y el libro empieza a leerse, compartir con lectores, porque lo que tú has escrito con una sensación o queriendo darle un enfoque, a lo mejor cada lector lo ve de otra manera, porque uno tiende a leer ya y a interpretarlo conforme a sus códigos, a su vida, a su carácter, sus vivencias. Y entonces es curioso cómo personajes que a lo mejor a mí me caían bien, hay gente que dice, esto es malísima, o este es malísimo, este no trago con sí, él, yo no empatizo, o personajes que a lo mejor eran secundarios y me dicen, ¿cómo son que este personaje es el eje, es el que mantiene el equilibrio en la novela? Es muy curioso, a mí es que me encanta sí. ver. Claro, Con, cada opinión de cada persona es, ¿no? sí, Es es diferente. muy, vamos, una pasada. Un libro Me se llama escribe la para escribir. atención eso que has dicho de que los personajes son de una forma y ayer lo comentaba con otra escritora que entrevisté también que dice que decía, es que como que me van diciendo ellos, tú manejas el boli y ellos te van diciendo, ¿te pasa a ti algo parecido? Así. Sí, ya te digo, tú los creas y muchas veces el personaje tira algo por donde quiere. Sí, Y hay personajes que se me han ido de la mano y digo, pero que tú no tienes que hacer esto. sí, sí. Pero Como que tienes una estaba pelea ahí, ¿no? Con... y seguía sí, sigue su vivencia y tú dices, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Porque luego lo ves y dices, vale, sí, llevas, está bien así. Y porque si no sería, si no le dejo que haga su vida natural, será como cortar de repente una acción o cortar un argumento y eso no queda bien. Entonces a veces los personajes que les tienes reservado un papel inferior, pues cobran un protagonismo y luego van encajando en la historia y dices, bueno, pues, Sí, sí. pues adelante, venga, no te voy a cortar. Sí, Pero sí. sí, es curioso. Sí. Y El comparte con otros título, escritores. el título siempre fue el mismo, el de la No, isla de los... no. Estuve entre la memoria del corazón, la verdad del tiempo y un día por la noche que no me podía dormir, pues dando vueltas, digo, es que tiene que ser un título que me llame más la atención, más potente y lo cambié. Y fue poco antes de publicarla. O sea, no, y creo que fue un gran acierto, Sí, porque el título creo que ya de por sí ya llama la atención, La isla de los habitantes sin nombre, sí, y crea ya expectativas desde el comienzo que luego creo que se cumplen y que esas expectativas, ¿no? Que sí. compensan. La verdad que sí. Bueno, ¿estás escribiendo algo más o ahora Sí, estás promocionando? estoy promocionando, que es la parte más ingrata quizás
de escribir, dedicar tiempo, no hablar con los lectores, que eso me encanta, sino a, pues, a estar en los medios y estar intentando que la gente te conozca y persiguiendo, ¿no? Pues, a las librerías, a los medios de comunicación, pero siempre escribo, o sea, siempre tengo algo, aunque sean anotaciones que luego no se sabe en qué terminarán, que una novela es como un árbol que empieza siendo un embrión, siendo muy pequeñito y que luego va creciendo y que se va ramificando y entonces pues nunca sabes si una idea que tienes que te surja, igual que te he dicho que esta novela surgió con esa inquietud, con esa idea que tenía de contraponer la razón y el sentimiento de cómo unas personas que hubieran perdido la memoria podían, cómo reaccionarían al verse, si recordarían el pasado o no lo recordarían, pues siempre hay una idea, hay algo que hace clic, que es la chispa, y de ahí puede salir una novela, quién sabe. Entonces yo siempre estoy escribiendo cosas, ideas que me surgen, siempre. Sí, los que sois escritores ya como que tenéis eso ahí. Sí, lo decía hace poco, los escritores estamos muy mal vistos en España. Pero es que uno escribe porque lo necesita. Tú Sí. no escribes ni para hacerte famoso ni para hacerte rico, escribes porque es como una necesidad. Y es que no puedes evitarlo. Yo he tenido momentos en los que viendo luego los problemas que tienes para publicar, para darte a conocer, para vender, que es muy Te iba ingrato. a decir Pues, que es más difícil, si escribir o promocionar, porque mucha gente yo siempre veía complicado de decir cómo pueden escribir novelas de 300 páginas, pero hablando con vosotros me di cuenta que no era lo difícil eso, sino la promoción posterior de escribir te que sale, ese libro vea la luz. claro. Sí. Escribir te sale. Quien lo hace es porque, yo te digo, que yo me planteo a veces no seguir escribiendo y mentira. Llega un momento en el que es un placer, es que lo necesitas, que te lo pide el cuerpo. Escribir lo que te gusta, lo que sientes por dentro, lo que vives. Pero luego te encuentras muchas veces con eso. Es un país muy difícil para publicar. Solo triunfan 4 privilegiados que tienen una promoción muy importante y a los demás nos cuesta muchísimo y es muy ingrato porque grandes novelas se quedan muchas veces por el camino y no siempre lo que se publica es lo mejor. Eh, pero a ver, funciona como funciona. En otros países me consta que no es así, pero bueno, estamos aquí en España y Sí. yo a veces me planteo una duda diciendo o pensando si Cervantes escribía El Quijote hoy en día y fuera un escritor novel, habría Madre mía, triunfado. Es decir, no tanto. si le hubieran publicado el Quijote o le habrían dicho, no, es que tenemos ya cubierto todos Sí. ya los libros para las próximas temporadas y es que tu perfil eres un desconocido. Cervantes era un pobre hombre que estuvo Sí. encarcelado, que estuvo en la pobreza. La Eh, verdad es que si hubiera salido ahora, yo creo que no, la Ahora verdad. mismo, bueno, nos hubiéramos quedado sin el Quijote, ¿no? Y no quiere decir que nosotros seamos Cervantes, Dios me libre, ¿no? Sí, Pero, pero es que es muy difícil, es muy ingrato. Pero bueno, sí. hay Sí, pelea muy además grande. en esa No sé reflexión que haces, también en España no se le ha dado el lugar. Siempre han dicho que si Cervantes hubiera sido inglés o algo de eso, que hubiera tenido mucho más éxito fuera, ¿no? sí, yo creo que ya Pero, sabes, en España no solemos, a los nuestros sí, solemos ser bastante críticos pues ahí estoy yo peleando con con nuestros eso personajes. para que se vea por todos lados. Muchas gracias. Sí, porque ¿cómo crees que afecta si antes no se valoraba mucho la cultura, ahora después de una pandemia que no se pueden, que parece que se ha castigado a la cultura? Mañana me alegra que haya en muchas ciudades este fin de semana actos con lo del Día del Libro. Me parece que es el Sí, primer acto así oficial. No sé si tú tienes previsto firmar en algún sitio. ¿Te han no, llamado o es no? que ya te digo, mi libro bueno, se editó con Caligrama del grupo Penguin Random House, pero es un Mm, sello de autoedición. Entonces, no está físicamente en ningún lugar, ya, hay que encargarlo en las librerías, en los grandes almacenes, o a través de internet. Entonces, tienes que encargarlo, pero no está físicamente. Lo encargas y te lo envían a casa o vas a la tienda, a la librería o al centro comercial, lo encargas allí y te lo traen al cabo de unos días. Entonces, entre eso y que no todas las librerías están abiertas, hay muchas personas que todavía no firman libros. El caso es de ayer estuve leyendo a Blue Jeans
Mm. que este año no va a firmar en ningún sitio porque todavía está el COVID y es una opinión muy, hay que respetarle, Claro. por supuesto, que todavía estamos en la pandemia. Mm. Y librerías que también les da miedo abrir y hacer cualquier tipo de evento de firma de libros. Entonces, entre que todavía hay dificultades y que el método de impresión del libro pues es el que es, pues firma no, de momento no tengo prevista. No. Si hay Eso te alguna iba a librería preguntar, que que dónde aprovechando. podían conseguir el libro, pero ya lo has respondido tú. Sí, sí, Solo. sí. Pues, lo pueden conseguir A pues ver, en internet o físicamente, pero eso, por encargo. O sea, no lo van a la verdad es encontrar que en físicamente. Madrid, claro, al ser casi el foco allí de más casos y tal, ¿no? A lo mejor por eso nos han organizado. Yo soy de Alicante y aquí sí que en varios pueblecitos sí que van a organizar con casetas y tal. Imagino que con mucho cuidado, pero sí que se va a hacer firma de libros. Sí, Casa del Libro empieza a dejar a los escritores también. No sé en Madrid si hacen eso pues en mira, en las Casa del Libro librerías. de Gandía, yo estoy hablando con ellos y sé que sí que van a comprar ejemplares y yo les he propuesto que en cuanto pueda ir para allá, firmar ejemplares. De cosa que en Casa del Libro de Gandía tienen ejemplares míos, ahí cerca, Mm, no, cerca, bueno, en Valencia, pero bueno, en tu comunidad. mm, Eh, entonces sé que hay sitios que sí que se va a hacer, pero en Madrid la cosa está más fría. Está más fría claro. también quizá porque la incidencia es mayor que la que tenéis ahora mismo en Valencia eh, y porque y porque los espacios cerrados todavía pues a Sí, pesar hay de que que los llevar bares están cuidado. abiertos, Sí. pero el estar dentro de las salas hay muchos libreros también que he hablado con alguno que les da miedo hacer ningún tipo de actividad todavía dentro del interior. Pues a ver si dentro de poco podemos organizar algo en Alicante y te vienes para acá. Sí, sí, yo encantado, vamos. Yo soy de los que me encanta ir. Tú te apuntas, ¿no? Bombardeo. Sí, sí, y estar rodeado de lectores y vamos, no tengo ningún Sí. problema, yo encantado. Aunque sea con la mascarilla, pero bueno, Sí, sí, que sí, nos claro, tocará lo que llevarlo sea. durante un tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer escucharte porque ya lo he comentado fuera de cámara también que en directo que me hubiera encantado ayudar en ese proyecto que creaste. No encontré el medio bueno, y hay más que no sé si hubiera podido desplazarme, No, la no, verdad, vamos, pero no te habrían dejado entrar en el hospital, muchas medidas de seguridad. Yo es que al final era el chico de los libros, a mí me dejaban entrar. Yo lo que hice fue dibujar un cartel donde puse Biblioteca Resistiré y con ese sí, cartel que me hice, pues iba por toda la ciudad recogiendo los libros. Entonces, claro, había controles. claro, Entonces, no para algún control, pues tenías que justificar, ¿no? Que hubiera salido, si claro. era para tema laboral o tema de emergencia. Y entonces yo iba con mi cartel, y con mi coche lleno de libros y me Claro. decían, "Oh", miraban, les contaba mi Sí, vida al se principio, quedaban así un poco. flipaban un poco y dicen, bueno, pasa, pasa. Sí, sí, Y lo curioso es que en algún control ya al final me decían, ah, sí, hombre, sí, que te hemos visto por la tele o que conocemos la iniciativa. sí, Entonces dije, wow, sí, ya sí. el chico de la Te biblioteca. conoce todo el mundo, eso es una Sí, persona anónima. fue muy curioso que el policía decía, sí, sí, pasa, pasa. Sí, Y incluso, pues otra anécdota curiosa que algún día que eran las 8 de la tarde y ese día recogía libros por la tarde, pues era la hora del aplauso. Y entonces yo estaba pues en el coche cargando libros y todos los vecinos estaban en las ventanas y en los balcones aplaudiendo y cuando me veían a mí me empezaban a silbar pensando que me estaba saltando el confinamiento. oye, Y oye, claro. todo a mi alrededor, gente silbándome y diciendo, no, no, que estoy trabajando, ¿cómo se lo explicas? Y yo, todo Sí. el mundo silbándote. La verdad que Y estábamos todos tan condicionados que como vieras a alguien por la claro, calle. te hace eso, te hace eso. Y Sí, yo, no, sí, que sí. estoy recogiendo, ¿cómo se lo explica? Empiezas a con un megáfono, lo siento, Sí, pero tenías que ir estoy avisando. recogiendo libros para el hospital de IFEMA. Sí, sí. Anécdotas de Sí, que la verdad es pensé que tendrás mil y una. Tendrías que escribir un libro con eso, con la sí, sí experiencia lo de pensé. vida, la Lo verdad. pensé, pero no era el momento. Quizás lo escriba ahora o Sí, incluya sí, algo ambientado así en el hospital y en las vivencias que tuve. sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, todo un placer Nada, para mí también. conocerte, ese proyecto, leer tu libro y nos veremos pronto, de Espero. momento Yo de voy a, manera virtual, a ver si algún día nos podemos ver por seguro que aquí, sí. por Yo- Alicante. hay que Y tener muy esperanza. Si algo aprendí en el hospital es que hay que tener esperanza y ilusión porque todo lo malo pasa.
y hay que confiar. Y esto también va a pasar, ya estamos con las vacunas y, digamos, aunque se quede ya para siempre la enfermedad, pero ya prácticamente controlada y podemos hacer una vida, si no normal del todo, pues prácticamente normal y estoy convencido de ello. Así que cuenta con ello. Sí, muy bien. Pues muchas gracias y feliz día del libro a Gracias todos. igualmente a ti y a todos los oyentes. Vale, muchas gracias.